Nos encontramos con Antonio Muñoz, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia, al cual le venimos a hacer unas preguntitas acerca de un dossier que se ha filtrado, que ha pasado, que nos hemos enterado que existe. Pues vamos a ver qué opina la gremial sobre dicho dossier. Bueno, pues nosotros pensamos que todo lo que sea promocionar y hacer campañas en favor del taxi, más en estos momentos, creo que son una cosa que es buena, porque en principio nos repercutirá y daremos una imagen mucho mejor y más colectiva hacia el usuario, que es en realidad de lo que nosotros estamos necesitando. ¿De quién ha partido la idea? Bueno, la idea esta, hay dos ideas, lo que pasa es que han ido por puntos distintos, pero han coincidido en muchos puntos. Este libro y este dossier que tenemos aquí encima de la mesa, esto ha sido organizado por parte de la Cooperativa Valenciana de Taxistas. Y hay otra parte que también, a través de la Cámara de Comercio, un miembro de esta junta que está en la Cámara, pues también ha hecho otra introducción de otro programa para intentar conseguir también una campaña publicitaria para el uso del taxi. ¿Sobre quién recaería el costo de esta campaña? Eso es lo que principalmente en estos momentos hemos creado. Nosotros tuvimos la semana pasada aquí una reunión por otro motivo, las 4 organizaciones que estamos en el COT, en la Agencia Valenciana de Movilidad, y se nos dio a conocer el libro, y lo que se acordó en principio es formar una comisión por uno de cada entidad de estas 4 que pertenecemos al Consejo, y ver cómo lo enfocamos y de dónde podemos sacar los ingresos. Pues en principio, pues como he dicho anteriormente, estamos intentando de que la Cámara haga lo suyo. Intentaríamos también que la Consellería diera también un dinero para esta promoción y ver si nosotros, aunque estamos en la situación que estamos, las entidades del taxi, podríamos también, pues diríamos, hacer algo de dinero hacia esta campaña para poderla llevar a cabo. Todo, ya te digo, es algo que está todo en el aire. Hemos quedado que esta comisión se reunirá en los locales de la cooperativa y habrá también un miembro de la cooperativa más los 4 miembros que somos de las entidades del sector del taxi del COP, y ver cómo la enfocamos y cuál es su importe y cómo podríamos recaudar dinero hacia esta campaña. La gremial, por lo tanto, la apoyará totalmente. Sí, nosotros todo lo que sea relacionado con el taxi en beneficio del sector, nosotros, y efectivamente nosotros no somos una entidad con muchos recursos, pero vamos, si es necesario y podemos también arrimar un poquito el hombro, pues hacia el sector, pues lo arrimaremos. Ha hablado de la Cámara. ¿Hasta dónde piensa que puede llegar a implicarse la Cámara de Comercio en esta campaña? Hombre, la Cámara sí que es una entidad que, hombre, en estos momentos, pues como todo el resto de sectores, pues está también, pues como está, pero sí que es verdad que es una entidad que puede, si quiere y puede, a través bien de la Comisión de Turismo y de Transporte, puede también participar en esta campaña o hacer otra con estos mismos motivos para ayudar al sector del taxi, promocionarlo hacia el usuario y hacia el turismo que tenemos hoy en la ciudad. Date cuenta que en esta campaña, aparte de la publicidad, nosotros aquí viene un proyecto de intentar promocionar unos recorridos turísticos que se ofrecerían, diríamos, en hoteles y en cualquier entidad para poder promocionarlo y dar a conocer nuestra ciudad y nuestros monumentos que tenemos. El publicar esos precios orientativos sobre unos recorridos turísticos, ¿cree que podría acabar o ayudar a acabar un poco con la picaresca de algunos, llamémoslo, ovejas negras en el taxi? Sí, porque esto normalmente aquí se ha intentado, diríamos, no está exactamente,
por parte, diríamos, se ha intentado dar unos recorridos que ya llevan como diríamos, una proporción de tiempo. Depende del itinerario que se coja, de una hora, de hora y media o tal, ya lleva un precio estipulado. Haciendo un poquito hincapié, nosotros ya en estos momentos, por parte de la Agencia Valenciana de Movilidad, también se van a repartir unos críticos en aeropuerto y tal, y en el AVE, con unos precios también orientativos, más o menos, con viajes desde el aeropuerto, pues, diríamos, hacia el ayuntamiento o hacia el puerto, ya con unos precios más o menos, depende qué horario sea, o domingo o laborable, también ya con unos precios estipulados para que no venga la picaresca de los cruceros hacia el centro de la ciudad o hacia la ciudad de las artes. Y yo creo que todo esto, yo creo que debe repercutir de beneficios del sector. Pues, si no hay más que hablar sobre el dossier, pues... No, porque no es que no quiera hablar, es que ya te digo, en principio esto está para empezar a andar. Entonces lo que no debemos de dejarlo y es sentarnos y empezar a ver cómo lo ponemos en funcionamiento. Así me gusta, que arreglemos todos el hombro para que un proyecto que pueda resultar, que es interesante, personalmente lo que es interesante, vaya adelante y por lo menos nos ayude. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta ahora.